Los textos funcionales son aquellos textos donde predomina la función operativa. Esto quiere decir que es como un tipo de orden. Esto quiere decir que el receptor entienda bien lo que va a hacer, que tenga claro los pasos de la orden que se le dio. Los textos funcionales tienen una función que es específica y que tiene que ser hecha como es, no puede haber ningún cambio. Los textos funcionales se dividen en tres. Los personales. Los personales vienen siendo tu currículum, donde ahí va toda tu información personal, como donde vives, número de teléfono, nombre y cosas así. También están los escolares, que son el mapa conceptual y el cuadro sinóptico. También hay los sociales, que es como un tipo de petición a un puesto de mayor jerarquía. Un cuadro sinóptico es un texto funcional donde es un esquema donde usas llaves, se realiza mediante llaves, que son sus ideas primarias, secundarias o terciarias. Y aquí estoy mostrando la idea principal, donde se pone los subtemas de los de estos. Y aquí sería el complementario, de lo que le puedes agregar un poco de texto. Y aquí serían los únicos detalles que utilizarías para darle más detalle. Aquí sería el puro título del tema de que vas a utilizar para exponer en el esquema. El mapa conceptual es un texto funcional escolar, donde es una técnica que uno puede desarrollar, pero aparte es una red, que es obviamente, pero tiene muchos niveles aparte. El mínimo serían 3 niveles, pero no puede tener, el título no es un nivel, es el título, nivel 1, nivel 2, nivel 3, mínimo. Todo este mapa conceptual se puede usar en varios temas durante la escuela y uno sigue desarrollándolo hasta después de que ya no sean estudiantes, porque a través de su vida o carrera también tendrán que utilizar uno de vez en cuando. Y hay muchos tipos, puede ser uno de letras o uno mental, que sería ahí donde serían muchos dibujos y muy poquita información. Bueno, el currículum vitae es un texto funcional personal en el cual se ponen los datos de la persona que solicita trabajo. Por ejemplo, en la historia laboral y la educación. En la historia laboral va datos de la empresa en las que trabajó, cuánto tiempo trabajó ahí. Y en la educación, en donde estudió desde primaria hasta universidad o escuela técnica que haya estudiado, la carrera que estudió. Y bueno, el currículum vitae también se le conoce como carrera de vida. Y bueno, pues eso sería todo el currículum. La carta formal es un texto funcional que es personal, que es un mensaje que le envías a otra persona, ya sea por un asunto de negocios o a una persona que no conoces tanto, ya que es muy importante. Lleva signos de puntuación, también fecha, lugar y a quién va dirigida, y está dirigida llevándose por supuesto del señor o la señora que va dirigida, ya sea señor, señora, jefe, empleado, etc. Y es todo por mí. La carta de petición es un texto funcional laboral y sirve para, como bien dice su nombre, es para pedir una petición, que lo podemos hacer en cualquier parte, porque para pedir una información de trabajo, podemos también para pedir un documento oficial y también para pedir un aumento de sueldo. Ok, las funciones, las características más importantes que tiene es lugar y fecha, destinatario, asunto, cuerpo, y también tiene despedida y la firma. Como aquí miramos en la cartulina, pues tiene las características. Lo más importante es que tenga buena ortografía. La carta poder es un texto funcional laboral que es de carácter jurídico y sirve para otorgar el poder a la persona que firma. Está notariado por un juez. La solicitud de empleo es un texto funcional laboral. Se conforma por datos personales, la documentación, el estado de salud, datos familiares, escolaridad, conocimientos generales, experiencia laboral y referencias personales, y ya los datos generales.
Cada uno se conforma con los datos personales, es lo mismo, por ejemplo, el apellido paterno, el materno y tus nombres. Luego, dónde vives, tu colonia, tu municipio, la dirección, el correo electrónico si es que tienes. Luego, si tú dependes de una persona o si dependen de ti, tus hijos, tu cónyuge, padres, otros. Luego, si vives con tus padres, con tu familia, con tus parientes. Ya cuánto pesas, tu estatura, tu sexo, entre otras cosas. Luego la documentación, por ejemplo el CUR, el RFC, si tienes licencia de manejo, todo eso son cosas que el gobierno te otorga o tienes que ir a un lugar. Luego el estado de salud, si es bueno, si es malo, si es regular. Luego si tienes enfermedades crónicas. Tus datos familiares. Los datos de los familiares es si tienes un padre, si vive o si está muerto. Tu madre también. Luego tu esposo y el nombre y edad de tus hijos. Y luego la dirección donde viven y la ocupación en la que están, si son estudiantes o trabajan y en qué cosa. La escolaridad, la primaria en la que estudiaste, la secundaria también y de qué años a qué años. Luego la profesión, también es igual y así. Luego los conocimientos generales. Es el idioma el que hablas y cuánto porcentaje lo dominas. Luego, las máquinas, por ejemplo, las máquinas de oficinas o taller que se sepa manejar, la computadora o algún programa en específico. Luego, la experiencia laboral es el último empleo que tuviste, la dirección donde está, el nombre de la empresa, tiempo que prestaste de qué año a qué año, el puesto que desempeñabas y el sueldo desde el que iniciaste al que terminaste. Luego el nombre del jefe directo y puesto del jefe directo. Luego referencias personales. Aquí no pueden incluir parientes que sean tu papá, tu mamá, tu hermano o jefes. Tienen que ser una persona que te conozca ya sea de hace mucho tiempo o poco, no importa. Luego los datos generales es cómo supiste de ese empleo. Es que si tienes parientes que trabajan en esa empresa, que si ha estado afiliado a un sindicato o que si está dispuesto a viajar. Y los datos económicos es de que si tiene ingresos o no, que si la esposa trabaja, que si tiene casa propia o no, que si paga renta, que si tiene automóvil propio y si tiene deudas. El memorándum es un texto funcional que nos permite hacer pequeños recordatorios por medio de cartas, anuncios, etc. La carta de oficio es un texto funcional laboral que sirve de manera formal, sirve para enviar una invitación o lo que sea a otra institución. Utilizamos los dos puntos para. Se utilizan en caso de una numeración. Por ejemplo, al decir, él tenía 2 puntos, un perro, un gato, entre otras cosas. También se utiliza para cerrar una numeración antes de una palabra anáfora, de una anáfora. Por ejemplo, el gato, el perro son parte, 2 puntos son parte de él. También son utilizadas en citas textuales. Por ejemplo, el doctor le dijo 2 puntos, guardar reposo totalmente. Los puntos suspensivos son utilizados en muchas cosas, pero los más importantes son en los diálogos. Se puede para interrumpir una frase, como por ejemplo en un diálogo, estoy embarazada, pero, y ahí van los puntos, y ahí va donde el otro personaje entra y dice, ¿qué? No puedo creerlo. En otra también puede ser como para hacer un breve pauso, como para decir, no sé si ir al baile, y ponen los puntos y dice, ay, no sé qué hacer. Otro de ellos es para cambiarlo en vez del etcétera, como por ejemplo, allí en Navidad me regalaron muchas cosas, como por ejemplo una camisa, unos pantalones, y ahí se siguen los puntos. Otro uso de ellos, bueno, como son muchos, el guión largo es utilizado en los textos para poner los diálogos de cada personaje, mientras que el guión corto es utilizado para dividir palabras que no caben en el renglón. El uso del signo de admiración es para expresar emociones, tristezas, enojo, etc.
o también para dar énfasis a una palabra. Hay que recordar que no se pone punto después de poner un signo de admiración. Los signos de interrogación son signos ortográficos que sirven para indicar que un enunciado se convierte a pregunta. El uso de comillas son signos tipográficos que descartan distintos niveles en una oración. Se derivan en citas textuales. Por un ejemplo puede ser Derecho ajeno es la paz por Benito Juárez. El siguiente es los apodos. Puede ser un ejemplo el Gallito Estrada o Manos de Mantequilla. Nombres mal pronunciados. Un ejemplo puede ser facebookeando, tuiteando. Y finalmente son títulos de revistas como el TV Notas o TV Novelas. Los textos persuasivos son los textos cuya finalidad son de convencer de algo al receptor. Algunos de los textos persuasivos son el artículo de opinión, cartel, aviso, anuncio publicitario. Las características internas de los textos persuasivos son marcas discursivas, adecuación, cohesión y coherencia. Las marcas discursivas son un tipo de estrategia para convencer a los lectores. La adecuación tiene que ser adecuado al tema del que se está hablando para el tipo de público. La cohesión tiene que ser la ortografía, que no falten puntos, comas, etc. Y la coherencia tiene que tener sentido del texto del tema del que se está hablando. Y eso es todo. Las características de los textos persuasivos son tres. La primera es presentación, que es todo lo visual con lo que se pueda dar a entender lo que la persona está queriendo dar a entender, expresando en ese medio. La segunda sería la organización textual, y esto es todo lo visual, lo auditivo, y que tiene que tener coherencia, no puede saltarse de los temas. La tercera es lo paralingüístico, que pueden ser imágenes, videos, textos y cosas auditivas. El anuncio publicitario es un texto persuasivo. Como lo dice la palabra, es para dar publicidad a algún producto para que la persona o la gente lo quiera ver y lo pueda comprar. Por ejemplo, si ven un letrero en la calle y están promoviendo algo, un teléfono, por ejemplo así, pueden ver una oferta, dónde están localizados. Sus características son que puede ser un dibujo, tiene que tener letras grandes para que se identifique bien, dirección, número, de qué tema están hablando y la imagen principal que van a usar. El artículo de opinión es un texto persuasivo que es mayormente utilizado en los textos periodísticos para persuadir a las personas de que lean la opinión de cada persona. La estructura de estos artículos depende de cada persona. Llevan introducción, tesis, argumentación y conclusión. La introducción viene siendo una pequeña información para acaparar la atención de la gente. La tesis es la opinión que el autor espera defender de sí mismo. La argumentación son los puntos que él utiliza para defender su propia opinión, y la conclusión es a lo que él llegó después del artículo. El folleto es un texto persuasivo, el cual su función es promocionar o difundir información, ya sea enviada por correo electrónico, por buzón o entregada personalmente. Una de las características del folleto son los colores llamativos que utilizan. Se utilizan imágenes, frases cortas, y se utilizan palabras técnicas del mismo concepto. Y siempre debe ser de 3, no puede haber una hoja más, ya que si no, no se podría lograr así. Las caricaturas políticas son una clase de texto persuasivo que se originaron en Francia con originalmente caricaturas de Napoleón III y Luis José. Las caricaturas políticas están hechas para hablar sobre un suceso, pero de manera cómica. Normalmente es un suceso político
un suceso de una persona conocida. Pero siempre se ve desde un punto de manera cómico. Siempre las caricaturas, los dibujos son dibujados pues deformes para crear más risa, y siempre habla sobre un tema muy relevante para la sociedad. El cartel es un texto persuasivo de tipo mensaje visual que sirve para vender un producto, para anunciar un evento o muchos otros tipos. En donde más los encontramos es en una manifestación como que es no al aborto.